Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 38 y la tercera parte de las constituciones de Fray Alonso de Montúfar. En el episodio 35 inicié la primera parte, en el 36 la segunda y este 38 sería la tercera parte. Más preámbulo, veamos la continuación de estos capítulos en las constituciones de Fray Alonso de Montúfar. Los invito a que los que no han visto los episodios 34 y 35 sucesivamente lo vean, porque da gusto. Capítulo 11. ¿En qué pena incurren los que se dejan de estar excomulgados por un año o más tiempo? Antiguamente fue estatuido por privilegio de los reyes, corroborando y firmado que los bienes de los que estuvieran excomulgados por un año con penitencia fuesen confiscados como bienes de herejes, y en cada mes fuesen punidos con cierta pena. Pero por sugestión del enemigo en esto, ha habido tanta negligencia lo ejecutar, que se están sin punición los que son envueltos en dicho error. Por ende, el Santo Aprobante Concilio, que son las siglas SAC, corroboramos lo así establecido y los dichos privilegios que sobre esto disponen, y estatuimos y ordenamos que los que permanecieron en excomunión públicamente por un año, como hombres que no carecen de mucha sospecha, que no sienten bien las cosas de la fe, si fueran clérigos, sean encarcelados y los frutos de sus bienes sean aplicados, la mitad a las fábricas de sus iglesias y la otra mitad a la obra de nuestra iglesia catedral. Y no sean absueltos hasta que satisfagan de la desobediencia y pertinencia y merezcan beneficio, solución. Y si los tales clérigos no fueren beneficiados, allende de la prisión arriba puesta, sean castigados al arbitrio del prelado o de su provisor, conforme a la desobediencia, pertinencia que en ellos se hallare. Y si los dichos clérigos estuvieran excomulgados menos tiempo de un año, siendo beneficiados, mandamos que no haya cosa alguna de los frutos de ese año de trabajo, de sus beneficios del tiempo en que lo estuvieren, los cuales sean aplicados según dicho habemos, y si no fueran beneficiados, sean castigados como dicho es el arbitrio del juez. Y así los cuales fueran legos pagan por mes que sean excomulgados 10 pesos de oro de minas, la mitad para el juez cuya sentencia fue menospreciada y la otra mitad para la fábrica de la iglesia y catedral. Y si más de un año el tal lego estuvieron en su pertinencia de estar excomulgados, dice, sean confiscados la mitad de sus bienes aplicados para la cámara del rey, nuestro señor, y para la nuestra por iguales partes. Capítulo 12. Que en cada iglesia haya tabla, en que se asienten los nombres de los que fueron denunciados por excomulgados. Muchas veces habemos visto que por el menosprecio en que se tienen hoy en día las censuras de la iglesia, y esto es hace 500 años, imagínate la situación actual, ¿no? Que de medicinales se han tornado mortales y por la oveja enferma infecciona las otras, y si no están apartadas de su conversión, así los excomulgados traen daño a los fieles cristianos. Si de su conversación no son apartadas, y asimismo ellos no reconocen su enfermedad ni procurar la medicina para sanar de ella. Está hablando precisamente si un sacerdote o un lego estaba en excomunión y le valía,
pues imagínate ellos que eran el ejemplo o los pastores, ¿no? ¿Qué ejemplo le puedes dar al común? Por ende, nosotros, queriendo sobre todo proveer santo aprobante concilio, ordenamos y mandamos que así en nuestra iglesia catedral, como en las parroquias de nuestro arzobispado y provincia, se ponga una tabla en el lugar público donde todos la puedan ver y leer, la cual mandamos se escriban todos los nombres de los parroquianos que en la tal parroquia estuvieren denunciados por excomulgados. Y la causa de tal excomunión, ahora, sea por deuda o por otra cualquier causa. Y dicen deuda porque desde no pagar los diezmos hasta cosas más complicadas y herejías se podía caer en la excomunión. O sea, que era algo que era una panorámica muy grande para que tú pudieras estar excomulgado. Tenías que estar al tanto. Ahora, sea por deuda o por cualquier cosa. Cada calidad de la excomunión por sí, y mandamos a los curas y sacristanes, so pena de medio peso por la fábrica de la iglesia, que todos los domingos y fiestas de guardar a la misa mayor los denuncie el cura o el sacristán por la dicha tabla por excomulgados en alta voz e inteligible, porque el pueblo los conozca por tales, y se aparte y evite su conversación, y ellos con mayor diligencia confundidos busquen remedio de absolución. Y por cuanto los que así se ven denunciar con poco temor de Dios, se van a las misas y oficios a otras iglesias y a los monasterios donde no son conocidos por excomulgados, mandamos a los curas que lo notifiquen unos a otros y hagan saber a los priores y guardianes de los monasterios que así están excomulgados, porque sean evitados en todo lugar, y los que están excomulgados y denunciados oyeren los, o sea, que no haya excusa. Divinos oficios sean punidos y castigados al arbitrio del juez, y queremos que cuando los tales excomulgados se absolvieren, que los curas y sacristanes los rayen y quiten de la tabla. Capítulo 13. Que los curas puedan absolver a los excomulgados, constándoles que la parte es satisfecha. Porque algunos excomulgados, habiendo pagado y satisfecho lo principal, por no ir para las absoluciones o por no pagar los derechos, se quedan por absorber en gran peligro de sus ánimas. Nosotros, queriendo proveer cerca de esto, defendemos a nuestros oficiales y jueces y a los otros inferiores y notarios de nuestro arzobispado y provincia, que no lleven derecho alguno si alguno se quisiere absolver de la absolución en la puesta por deudas, o de rebus furtivis dutag. El latín que hice la paleografía puede ser que no esté en su forma correcta que se escribía. Al paleografiarlo, pues obviamente que va a fallar la pronunciación, aparte que obviamente que una pronunciación muy deliberada. Viendo satisfecho a la parte del principal y costas, y constando de la tal satisfacción, en tal caso, por la presente, damos poder a los curas, como dicho es, para que les puedan absolver, con tanto que los hagan delante de escribano o notario público, y no habiendo notario, sea delante de vos, o de 2 o 3 testigos, porque pueda constar de todo. Y esto se entienda de las absoluciones que se hacen in totum, y no en reincidencia, ad tempus. Significa que lo podían absolver con testigos y lo notificaban bien, ya que hacían lo que se necesitaba, pero cuando no era una persona que ya había caído en varias excomuniones, porque ese ya nomás era una persona que estaba brincando o estaba jugando con el sistema. Capítulo cartoseno. Que no se den cartas de excomunión por cosas livianas y de poca cantidad. Por la nada, ¿no? Como la sentencia de excomunión causa de tanto mal en el ánima aquel contra quien fulmina,
y los derechos más intención que fuese para remedio y medicina. O sea, lo que significa es de que lo hacían la excomunión era como para poner en alerta a la persona que se excomulgaba por decirle, te estamos excomulgando, o sea, estás en el peligro máximo porque estás excomulgado, estás fuera del cuerpo místico o eres un cristiano militante, o sea, no perteneces al cuerpo místico que es la Iglesia Católica. Porque algunas veces acaecen que las censuras eclesiásticas son menospreciadas y tenidas en poco causa de su imponer y dar sobre cosas livianas de poca cantidad, lo cual redunda en deservicio de Dios y peligro de las ánimas, por lo ya dicho. Por tanto, queriendo proveer a la seguridad de las conciencias de nuestros súbditos, santo aprobante concilio, estatuimos y mandamos que ningún juez eclesiástico den cartas de excomunión generales, de rebus iurtibus, por cosas livianas y de poca cantidad, y sobre la cantidad que se han de dar encargadas las conciencias de los jueces. Capítulo 5. Que los notarios dieren segunda carta de excomunión, guarden en su poder la primera y así sucesivamente. Muchas veces acaecen que las partes que sacan declaratorias excomunión contra algún clérigo o luego se quedan las partes con las dichas cartas y después el clérigo está absuelto y cumplido con su sentencia. Publican que los tales clérigos están excomulgados. O sea, dejaban las cartas, después hacían alguna limpieza o lo que sea, las volvían a sacar y aquellos ya estaban exsueltos y pensaban que estaban excomulgados. Y que ellos tienen las cartas declaratorias en su poder. Y otras veces los legos excomulgados, pagando a las partes, no curan de se absolver. Por tanto, ordenamos y mandamos que de aquí en adelante el notario o notarios de nuestra audiencia, cuando quieren carta segunda contra algún clérigo o lego, reciban en sí y quede en su poder primero que de la segunda carta la primera minitoria o carta que llevaren para excomulgar. Y cuando dieren la de los participantes, quede en su poder la segunda, como quedó la primera, y así por este orden todas las otras que dieren, porque cese lo sucedido. Lo cual así hagan y cumplan el dicho notario, so pena de 3 pesos de minas para la nuestra cámara, y cada vez que lo contrario hiciere. Otro sí, ordenamos y mandamos que todos los curas y clérigos, a que en las cartas y letras nuestras y de nuestro previsor y jueces eclesiásticos fueren presentados para citar o admonestar, o excomulgar, o denunciar, o excomulgados, las reciban y hagan cumplir, declarar y las ejecuten enteramente. Sin embargo alguno, so pena de 10 pesos de minas, de 5 para la fábrica de nuestra iglesia y las 5 para obras pías, como a nosotros o a nuestro provisor bien visto fuere. Y allende de estos sean penados y castigados según fuere su desobediencia. Y lo mismo mandamos, sola dicha pena a los sacristanes. Y donde hay curas clérigos que hagan lo sobredicho y hubiera religiosos, le rogamos, encargamos, notifiquen los dichos mandamientos y lean las excomuniones como su majestad se lo encargué por sus reales saludos. Capítulo 16. Que los albaceas cumplan los testamentos de los difuntos dentro de cierto tiempo. Esto está buenísimo. Habemos sabido que muchos testamentarios, en gran cargo de sus conciencias, han dejado y dejan de cumplir muchos testamentos y muchas mandas pías de largo tiempo acá, por negligencia y por otros intereses y ocasiones, a cuya causa las ánimas de los testadores no son socorridas con los sufragios y obras que depusieron en sus últimas voluntades. Antes en la tal dilación son mucho más defraudadas,
y porque a nosotros pertenece proveer de ello, Santo Aprobante Concilio, estatuimos y mandamos que dentro de un año cumplido, todos los herederos, albaceas o ejecutores de testamentos y últimas voluntades de nuestro arzobispado y provincia ejecuten y cumplan todos los testamentos de los difuntos, lo cual les requerimos y amonestamos y mandamos que conforme al derecho cumplan y ejecuten en el dicho término, y que el dicho año pasado, donde en 30 días muestre ante los provisores y vicarios cómo lo han cumplido, porque no lo haciendo así, nosotros o nuestros oficiales lo mandemos cumplir y ejecutar, lo cual mandamos a todos los susodichos que hagan y cumplan, so pena de excomunión y 6 pesos de minas para obras frías, según el prelado le pareciere. Y queremos que el año se encuentre desde el día de la muerte del testador. Otro sí, mandamos a todos los curas que escriban en cada año todos los que fallecieron en sus parroquias y las personas a quien dejar sus albaceas y testamentarios y herederos, y los escribanos ante quien hicieron sus testamentos y últimas voluntades. O sea que había todo. Tenían todo ellos bien archivado y regulado, y es una de las penas más grandes y tristezas para nosotros que nos gusta la genealogía, el hecho de que mucho de eso se perdió. Porque desde 1555 que en el concilio provincial se mandó a hacer. Mucho antes de las fundaciones como de villas como Santa María de los Lagos, ya estaba esto estipulado y se tenía mandado. Entonces no había excusa. Sí existió en algún momento. Voluntades. Y no lo envíe por memoria cada año. Nos lo envíe por memoria cada año. Cuando trajeren la matrícula de los confesados, porque mejor podamos proveer ello. Lo cual mandamos que cumplan, so pena de 2 pesos de minas cada vez que no lo hicieren, aplicada en la manera susodicha. Asimismo mandamos que cuando alguna persona falleciere, el testamento sea obligado a mostrar, testamentario sea obligado a mostrar el testamento dentro de 9 días o a nuestros provisores o a los curas, para que visto lo que manda, se dé orden, como se cumpla dentro del año, y pasados los dichos 9 días, y no lo presentado el dicho testamentario, el testamento, como dicho es, le envíen los curas hasta que lo presente. Era albacea testamentario, tenía que presentar el testamento para ver si dejaba alguna obra pía, como una capellanía, o que daba una donación, o lo que sea. 9 días, si no, iban por él y a ver, muéstranos. Capítulo 17 de las capellanías y memorias que dejan los difuntos. Proseguimos, ¿no? Hallamos que muchas veces la memoria de los difuntos y las cosas que dejaron para la salud de sus ánimas no se cumplen tan enteramente como son obligados. Lo que tienen las tales capellanías, aniversarios, Santo Aprobante Concilio, estatuimos y mandamos que en cada iglesia de nuestro arzobispado y provincia haya un libro donde se asienten todas las profesiones, heredamientos, tributos de todas las fábricas de la iglesia, y las capellanías de ellas, y los bienes dotados para las dichas capellanías, y aniversarios, fiestas y memorias, que hubiere en cada una iglesia, declarando en el particularmente los oficios, misas, aniversarios y memorias que se han de decir. El cual libro se ponga juntamente con las otras escrituras en los archivos de la iglesia y las instituciones de capellanías. Asimismo, ordenamos que en cada una de las iglesias se ponga una tabla en lugar público, en la cual se escriban también las capellanías perpetuas y aniversarios, misas y memorias que en cada iglesia se han de decir por cualquier persona que las haya dotado o dotaren de aquí adelante, lo cual tabla esté firmada de los provisores y visitadores y notario, porque parezcan las memorias de los fundadores, y vengan a noticia a todos los que leyeren la dicha tabla. No había excusa.
Ítem, mandamos que los sacristanes o los que para ello fueron deputados apunten los días que los capellanes faltaren decir misas que sean obligados por sus capellanías. Esto es bien interesante. O sea, instituías una capellanía, dejabas 20 misas. Si no iba el capellán de esa capellanía a decirlas, ahí lo apuntaban. Y después era cuando ya había la forma en que le podían reclamar o no pagarle, porque al final de cuentas ganaban. Para que den cuenta de ello a nuestros provisores y visitadores, los cuales hagan que se cumpla y castigue a los negligentes según la calidad de su culpa y de tal capellanía. Hagan que se pague al sacristán o al que tuviere de apuntar su trabajo como le pareciere, y los curas tengan especial cuidado de declarar los domingos al tiempo que se dicen las fiestas, las tales memorias y aniversarios, el día que se han de hacer, para que los parientes y amigos y los que quieren puedan hallarse presentes. Exactamente. Se decía las misas en los avisos, obviamente. Las misas en los siguientes días van a ser para las capellanías de fulano de tal, y querían que se juntaran no solamente los descendientes de los que nos instituían, sino también sus parientes. Chulada. Capítulo 18. ¿Qué fiestas se han de guardar? ¿Qué fiestas se han de guardar? Y que los curas la notifiquen a sus parroquianos. Por muy señalado obsequio y sacrificio debido a Dios nuestro Señor, Él quiso reservar para el servicio suyo y ejercicios de obras espirituales el día santo del domingo y las otras fiestas por la Santa Madre Iglesia, instituidas en las cuales los fieles cristianos se deben de abstener y apartar de toda obra servil y ejercitarse en oír misas y en los sermones y en otras buenas obras, porque de hacer lo contrario, algunas veces nuestro Señor nos deniega los bienes temporales y envía otras persecuciones que cada día vemos en las gentes. Y porque tenemos entendido que los días de las fiestas muchas personas se ocupan en vicios, juegos y desoluciones en otras obras serviles de donde se siguen muchos inconvenientes. Por ende, santo aprobante concilio estatuimos y ordenamos que se guarden como lo tienen ordenado y mandado la Madre Santa Iglesia, que se guarden las fiestas con otras que de nuestro Santo Concilio manda se guarden. El día, y estas son, ¿no?, las fiestas que se tenían que guardar y se obligaba a ir a misa, que es de dar gusto. La Epifanía, San Sebastián, la purificación de Nuestra Señora, San Matías Apóstol, San José, esposo de la gloriosa Virgen Nuestra Señora, la Anunciación de Nuestra Señora, San Marcos Evangelista, San Felipe y Santiago, la Invención de la Cruz, San Barnaba Apóstol, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, la Visitación de Nuestra Señora, Santa María Magdalena, Santiago Apóstol, Santa Ana, Santo Domingo, la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, San Lorenzo Mártir, San Hipólito, solamente en la Ciudad de México, curiosamente, la Asunción de Nuestra Señora, San Bartolomé Apóstol, San Agustín, la Natividad de Nuestra Señora, San Mateo Apóstol y Evangelista, San Miguel, San Francisco, San Lucas Evangelista, San Simón y Judas Apóstoles, el Día de Todos los Santos, San Andrés Apóstol, la Concepción de Nuestra Señora, Santo Tomás Apóstol, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, San Esteban y San Juan Evangelista. Todos los domingos del año, la Pascua de Resurrección con los 2 días siguientes, la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua del Espíritu Santo con 2 días siguientes, el día de Corpus Christi, los santos y patronos de la Iglesia y catedrales y pueblos, o sea, los santos de cada pueblo, la iglesia era de
San Rafael, pues a San Rafael. Si una catedral era de San Jorge, pues a San Jorge. Y porque de parte de toda la República, así eclesiástica como seglar, con gran instancia nos fue suplicado, mandésemos guardar y celebrar la fiesta del glorioso San José, esposo de Nuestra Señora, y la revisemos y le recibemos por abogado y patrón de esta nueva iglesia, especialmente para que sea abogado e intercesor contra las tempestades, truenos, rayos y piedra con que esta tierra es muy molestada. Wow. O sea, tempestades, truenos, rayos y piedra, y me imagino que eso de piedra va a decir como los temblores, ¿no? Y considerando los méritos y prerrogativas de este glorioso santo y la gran devoción que el pueblo le tiene, la veneración con que de los dichos indios y españoles ha sido y es venerado, santo aprobante concilio recibimos al dicho glorioso San José por patrón general de esta nueva iglesia. Y estatuimos y ordenamos que todo nuestro arzobispado y provincia celebre su fiesta de doble mayor, o primera dignidad, y se guarde de la manera que las otras fiestas solemnes de la iglesia se mandan guardar y celebrar, la cual se celebrará y guardará a 19 días del mes de marzo, conforme a la institución romana, las cuales dichas fiestas guardarán todos los españoles como conviene a buenos cristianos. Y porque venga a su noticia, mandamos a los curas que las notifiquen los domingos antes que caigan, declarándoles los días de la vigilia y otros tiempos en que son obligados a ayunar, so pena de pecado mortal, por precepto de la iglesia, y amonestándoles que los guarden con toda devoción y se ocupen en ir a la iglesia a oír la misa mayor y los otros oficios divinos, y en otras obras que sean de servicio y alabanza de nuestro Señor, pues para esto fueron dedicados los tales días. Asimismo les persuadan que se aparten de ofender en ellos a Dios. Y si alguno lo contrario hiciere, caiga en pena de 2 pesos de minas, la mitad para la fábrica de la iglesia y la otra mitad para el denunciador. Mandamos que ningún mercader, ni oficial, ni vendedor, ni otra persona alguna tenga tienda abierta en los tales días, que mandamos guardar, ni en ellos vengan, ni compren, ni trabajen en poblado, ni en el campo, excepto los boticarios, obviamente la medicina, ¿no?, que han de proveer en los enfermos de las medicinas necesarias, y uno que venda especies y no más por su orden, y otras cosas comestibles, como no las vendan después tañido a misa mayor, hasta que la acaben. So pena de 5 pesos de minas, la mitad para cera del Santísimo Sacramento y la otra mitad para el alguacil o ejecutor. Y damos por poder a los vicarios y curas que lo hagan así cumplir y ejecutar cada uno en su vicaría y parroquia, y que puedan sobre ello invocar al brazo seglar. Y porque algunos sean movidos con algún premio para oír las vísperas en los tales días de fiesta, concedemos 40 días de perdón a cualquier persona que las fuere a oír y estuviera en ellas en la iglesia. Y porque hay muy gran desorden en los arrieros y carreteros, indiferentemente en los días de las fiestas meten y sacan cargas, mandamos que sean castigados al arbitrio de nuestros jueces conforme al exceso. Los carreteros y los arrieros les valía y vámonos. Excesos, pertenencia de los tales, y las penas en que los penaren se dividan en el fiscal y en obras pías. Y porque nuestro Santísimo Papa, Pedro Yertio, considerando la miseria y la pobreza de los indios naturales de esta tierra, dispensó en algunas fiestas que no fuesen obligados a los guardar,
y les señaló las que les obligan, ¿no? Por tanto, se pone aquí para los curas y los religiosos que tienen cargo de doctrinar y administrar los sacramentos, las declaren el domingo antes de que caigan, y los días que son asimismo obligados a ayunar, y las que se han de guardar son los siguientes. Todos los domingos del año, misa, obviamente. La natividad de nuestro Señor Jesucristo. La circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. La epifanía, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, la fiesta del Santísimo Sacramento, la natividad de Nuestra Señora, la anunciación de Nuestra Señora, la purificación de Nuestra Señora, la asunción de Nuestra Señora, San Pedro y San Pablo. Los días que los indios son obligados a ayunar son los siguientes: la vigilia de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, la vigilia de la resurrección y todos los viernes de Cuaresma. Los demás días que la Iglesia obliga a ayunar los deja libertad de los indios para que, o sea, si lo quieren hacer, para que conforme a su pobreza y oficio y trabajo, cada uno haga sin escrúpulos de pecado lo que mejor le pareciera. Y porque acontece muchas veces haberse alquilado los indios para trabajar en las haciendas de los españoles, alquilado, ¿no? O sea, no esclavizados, les pagaban. Y eso hay documentos que lo pueden comprobar desde los primeros momentos de la llegada de la conquista. A trabajar en las haciendas de los españoles, y suceden algunas fiestas que los españoles son obligados a guardar y los indios no, de donde se toma ocasión para que el español no las guarde como es obligado. Como veían que los indios no, pues ellos decían, yo tampoco. Por ende, Santo Aprobante Concilio, estatuimos y mandamos que los españoles no traigan obra aquellos días, ni hagan trabajar a los indios en sus haciendas, si no fuere con licencia del diocesano en casos permitidos. No aprovechen. Capítulo 19. Contra los que no oyeren misa mayor los domingos y fiestas de guardar. Habemos hallado que nuestro arzobispado y provincia, muchas personas no temiendo a Dios ni a los mandamientos de la Iglesia, dejan de oír misa mayor los días de Pascua, domingos y otras fiestas que no son obligados. Unos entendiéndose en sus haciendas, tratos y mercaderías, y otros estando en las plazas y lugares que los católicos cristianos reciben escándalo y mal ejemplo. Otros yendo a las huertas y pueblos de indios cercanos y a casa y a banquetes, de que Dios es ofendido, y estos indios reciben convertidos muy escandalizados, viendo que los cristianos dejan de oír misa mayor. El ejemplo eran los españoles cristianos, ¿no? Muy viejos cristianos y todo eso, y qué ejemplo les daban a estos pobres indios. Entonces era claro que se les tenía que apretar. Estando los indios en las iglesias y cementerios, oyendo la misa y sermones, al tiempo que los dichos españoles pasan con estruendos de caballo, mesadas, sillas o mesas, sillas e instrumentos de cocina, como haciendo un argüendazo, ¿no? Por ende, conformándonos con la disposición de los sacros cánones, Santo Aprobante Concilio, establecemos y ordenamos que los predicadores y curas de aquí adelante sean diligentes en amonestar sus parroquianos que vayan los domingos y fiestas de guardar a oír la misa mayor enteramente y con atención, como son obligados, estén en ella devotamente, no entendiendo en otras cosas, y a los que no lo hicieren y cumplieren, así los reprendan y amonesten fraternalmente. Y para que se enmiende, y si no se corrigen, que lo notifiquen a los provisores y oficiales para que procedan con ellos por todo rigor de derecho, y ningún hombre y mujer, entre tanto que la misa, sermón y oficio divino
se diere, estén con sombreros y amonestándoles que los dejen, si no lo hicieren y no los quitaren, el fiscal se los quite y aplique para sí. Por eso, al cabo del tiempo, se daban choques entre curas y personas altaneras y especialmente que tenían mucho poder, se puede decir dinero y político ahí en los pequeños pueblos. Me vienen a la mente un par de pleitos que se dan de esa forma en que una persona normal y un sacerdote chocan, como sería el caso famoso del beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, Francisco Muñoz Borqués, y su enemigo, que fue el más rico del valle de Jalostotitlán, que fue en su tiempo Jerónimo de Arrona. También tuvo un problema un español en Mesticacán llamado don Simón, se me fue el nombre, Simón Pérez, creo que era Simón Pérez, y el cura de ahí, porque le hizo una afrenta un día que lo regañó enfrente de la gente y no le gustó y se le puso al tú por tú no. Y era porque ellos tenían, basado en esto, pues la obligación de reprenderlos. Otros sí mandamos que los que estuvieran en las plazas, cementerios, bueno, ya dije. Ejecuciones, bueno, mandamos que los que estuvieran en las plazas y cementerios o jugando en sus casas o en otras partes y lugares, en tanto se dice la misa mayor, los dichos domingos y fiestas de guardar, que los nuestros alguaciles o ejecutores de los nuestros jueces eclesiásticos o alcaldes, justicias del rey o alguaciles del pueblo, cualquiera que tenga poder seglar, dice, siendo invocados los vicarios y jueces eclesiásticos, les lleven de pena 5 pesos de misa a cada uno. Si los veían que estaban en su casa y no iban a misa, agárrense. Y que no se lo remitan ni devuelvan, la mitad para ellos y la otra mitad para obras pías. Otros sí, mandamos que ningún tabernero, ni otra persona alguna, venda vino, ni acoja gente en su casa para comer o beber los dichos días de domingo y fiestas, hasta que la misa mayor se acabe. Asimismo, mandamos a los carniceros que no pasen carne y a los panaderos y otros cualquier persona que venda cosas de mantenimiento, que no lo saquen de la plaza ni lo vendan públicamente desde que tañere a misa mayor. O sea, desde que se llame la misa mayor no tienen que vender, hasta que se acabe, excepto los boticarios, como dicho está. Los boticarios obviamente, ¿no? Como he dicho es, so pena del que lo contrario hiciere, sea penado por cada vez por los nuestros alguaciles en 3 pesos de minas, la mitad para el que los ejecutare y la otra mitad para la fábrica de la iglesia parroquial. Y damos así mismo poder a todos los vicarios para que los hagan ejecutar y que cuando el sábado fuere vigilia de ayuno o 4 temporas, que no pesen carne el viernes o a lo menos que no vendan los menudos aquel día del viernes, porque somos informados y sabemos que comen los dichos menudos los tales sábados o por ignorancia a la cual conviene proveer de este remedio. Ítem, porque las viudas han tomado costumbre más gentilicia que cristiana en no salir a la iglesia por mucho tiempo y se están en sus lutos vanos sin oír misa. Los domingos, pascuas y fiestas de guardar, lo cual allende de ser contra los mandamientos de Dios y de su santa iglesia, es grave escándalo en el pueblo cristiano y de los indios y criados de su casa, no pequeño daño de sus ánimas. Por tanto, o sea, había viudas, estaban en su pena, en su luto, y no iban a misa ya, se perdían por mucho tiempo, se abandonaban y decían, no. Vanos lutos vanos, qué tremendo. Por tanto, Santo Aprobante Concilio, estatuimos y mandamos que pasados los 2 meses primero de viudez, 2 meses, salgan a la iglesia a oír misa.
los días que manda la iglesia guardar, y si no obedecieren de este nuestro mandamiento en cosas tan justas, después de exhortadas, sean compelidas a lo dicho, por censuras o penas pecuniarias. Y lo mismo se entiende de las mujeres casadas, que pueden estar ausentes sus maridos, toman ocasión y lo mismo hacen. No estaba su marido, ellas no asistían a misa. Mandamos a las doncellas que fueran de edad de 10 años arriba, vayan los tales días a la misa y sermón. Y exhortamos y mandamos a los padres, las manden ir, como dicho es, a la misa y sermones, porque sean bien doctrinadas y guarden el precepto de la iglesia y la loable costumbre que se usa en el pueblo cristiano. Y lo mismo hagan los padres trayendo consigo a sus hijos a la iglesia, aunque sean pequeños, porque desde su pericia e infancia se enseñan a buenas costumbres, y todos los españoles no permitan que los negros y pajes que traen consigo a la iglesia queden fuera haciendo ruido. Antes les manden, entren a las iglesias y estén en ellas a los divinos oficios, con toda reverencia y silencio. Y mandamos a los alguaciles recojan a los tales dentro de la iglesia, haciéndoles callar, y que estén con toda reverencia, y oigan la misa y el sermón cuando lo hubiere. Y porque los esclavos, negros y gentes de servicio no carezcan de la doctrina necesaria a su salvación, de que los amos muestran tener poco cuidado, mandamos y ordenamos que así en la iglesia de nuestro arzobispado, como en las de provincia, sean amonestados los dichos amos, y si necesario fuere, sean compelidos por censura eclesiástica a los que envíen a oír misa y a aprender la doctrina cristiana, a lo menos los domingos y fiestas, antes o después de comer, especialmente en el tiempo de la Santa Cuaresma. Y para que esto mejor se haga, se dé orden en todas las iglesias o los monasterios donde les hubiere, que particularmente les predique y enseñe la doctrina cristiana. Y los amos que en esto fueran negligentes, si después de amonestados no se enmendaren, enviando a sus criados a la misa y doctrina, como dicho es, y no lo hicieren, les confesar una vez en el año, sean rigurosamente castigados al arbitrio del juez eclesiástico. Si no mandas a que se eduque cristianamente a tu mozo trabajador o tu esclavo, prepárate. Capítulo 20. Que en el rezar de los divinos oficios y ceremonias de la misa se conforme en toda la provincia la iglesia metropolitana. Por cuanto es muy razonable que todo el dicho en nuestro arzobispado y provincia haya conformidad en el rezar de las cosas canónicas y en decir el oficio divino, y que todas las iglesias de todo nuestro arzobispado y provincia se conformen en el susodicho, con nuestra iglesia metropolitana, que hagan lo mismo todos, ¿no? Estén en la misma página, como se dice. Por ende, santo aprobante concilio, estatuimos y mandamos que todos los clérigos de todo el dicho nuestro arzobispado y provincia, de cualquier estado, dignidad o prominencia, que se conformen en el rezar de las horas y decir el oficio divino con la dicha nuestra santa iglesia conforme al oficio divino, que mandamos de nuevo ordenar, y porque en nuestra diócesis y provincias hay muchos sacerdotes de diversas diócesis que sirven de curas y capellanes, los cuales muchas veces rezan de otra manera y no conforme a la que nuestra iglesia metropolitana, de que se sigue mucho desorden y gran confusión. Por ende, mandamos que puedan hacer servir las iglesias y coros según la orden de nuestro arzobispado, que se recen de aquella manera y no de otra, so pena que el que así no lo hiciere sea expelido del tal servicio, no rezando como dicho es o no teniendo brevario para ello. Y porque así mismo es muy conveniente y necesario que en nuestra diócesis y provincia haya conformidad en las ceremonias de la misa,
y los sacerdotes no tengan diferenciadas maneras de celebrar. Santo aprobante concilio, mandamos que todos sean conformes en las dichas ceremonias, conforme al ordinario de nuestra Iglesia Metropolitana, y que los provisores y visitadores los examinen y corrijan, y castiguen al que así no lo hiciere. Y a nadie se dé licencia para decir misa sin que primero sepa las ceremonias sobre dichas. Y con eso nos vamos. El capítulo, vamos a adelantarle un poquito. Capítulo 21. Cómo deben estar los eclesiásticos en los servicios divinos y la orden que han de tener en ellos. Obligados son los clérigos por los sacros cánones a decir los oficios divinales con entera atención y devoción y estar en silencio en la iglesia. Por tanto, Santo aprobante concilio, ordenamos y mandamos que al tiempo que se dijeren las horas y divinales oficios en todo el coro, cada uno en su silla con el hábito decente al tal oficio y con sobrepiciales, las cuales mandamos que no sean asatranadas ni profanas, cantando y teniendo todo silencio, y estén honestos ordenadamente y digan las horas distintas, devota y apuntadamente, y no apresuradas, y que no hablen y recen mientras el oficio se cantare, porque no se impidan ocupándose en otras cosas, los que han de cantar y nadie se excuse, sino fuere con legítima causa de no salir al fascistorio o a cantar. Asimismo mandamos que los legos no se asienten entre los clérigos mientras que el oficio divino se digiere o cantare, ni los clérigos den lugar a ello, salvo estuvieren el tal lego ayudando a cantar los clérigos. Otros sí, porque en las iglesias que hay copia de sacerdotes, se tengan orden en decir de las misas y no se den impedimento los unos a otros. Mandamos que mientras la misa mayor se digiere mayormente en los domingos y fiestas, no se diga otra misa alguna, hasta haberse consumido, so pena de medio peso para la fábrica en que sean multados el sacerdote y sacristán, que le diere los ornamentos, y la pena, mandamos que los sacerdotes no se vistan para decir misa, ni se desnuden en los altares, por el amor de Dios. O sea, que se quiten la sotana, ¿no? Ni en presencia del pueblo, salvo en la sacristía o lugares para ellos deputados. Y que no se den los cálices ni los corporales a los mozos, salvo que ellos mismos lo lleven. Y asimismo ordenamos que las misas que se dijeren allá tal orden, que de donde hubiere copia de sacerdotes se guarden unos a otros por algún intervalo, no entrando todos juntos, porque en todo tiempo haya misa en la iglesia, si buenamente se pudiera hacer. Que haya orden, porque había muchos sacerdotes, pique y todo lo típico humano, ¿no? Entonces, orden, caballeros. Otro sí, por cuanto el símbolo de la fe que se canta en la misa mayor, los domingos y fiestas, algunos los cortan cantando hasta el et homo fastis y lo demás se dice con el órgano. Por ende, mandamos y ordenamos que por ninguna ocasión que se ofrezca se deje de cantar todo en alta voz. Y llama la atención que con su órgano, ¿no? Chulada. Y lo mismo se haga en la Gloria, Prefacio, el Pater Noster, si no fuere con causa muy legítima y con la licencia del prelado. Si presente se hallare o del que preside en el coro, so pena que el que dejare de cantar todo el credo los dichos días sea multado en pena de 1 peso de las misas, el cual pague para la fábrica de la iglesia, y el que dejare de cantar la Gloria, Prefacio y el Pater Noster, sin causa muy legítima, y sin la sobredicha licencia, pague por cada vez un peso para la fábrica de la iglesia.
Otros sí, por evitar algunos inconvenientes y el impedimento que se da del oficio divino, santo aprobante concilio, estatuimos y mandamos que la paz no hagan de por la iglesia, ni se dé a nadie, sino fuera a persona ilustre, y en el coro a los prebendados y clérigos, que en él se hallaren, y no se rueguen con ella, ni los clérigos al tiempo de ofrecer anden por la iglesia, por no ser cosa decente ni honesta. O sea que a la hora de la paz no tenían que ir a dar la vuelta a la iglesia, ¿no? Ni se permita que las demandas que se piden al tiempo de la misa mayor anden hasta después de haber consumido, porque no den impedimento al oficio divino. Asimismo mandamos y ordenamos que en los días de las advocaciones de nuestras iglesias catedrales no haya sermón en los monasterios ni en los tiempos y horas que los diocesanos predican o hacen predicar en su presencia, por ser conforme a derecho, sin su licencia. Y queremos asimismo los días de domingos y fiestas de guardar por ningún impedimento se ofrezca de misa de cofradía o de otro negocio que ocurriere. Se deje de decir la misa mayor en los dichos días de fiestas de oficio que se celebrare, y rezare aquel día, aunque haya cuerpo presente para sepultar o novios para velar. ¡Wow! Capítulo 22. Que en el decir de las misas votivas se evite todas abusiones. Abusionar, ¿no? Otro sí, por cuanto muchas personas, así hombres como mujeres, con simpleza demandan que les sean dichas unas misas que se dicen de Santa Mador, y otras que llaman del Conde y de San Vicente, con cierto número de candelas y con otras supersticiones. Supersticiones, les daban ciertas mesas. Me imagino que eran tradiciones que se empezaban a expandir a gran número, como ya lo hablamos en los otros capítulos, en donde los concilios, como tenía que actuar y decir, no, esa tradición no tienen que continuarla, y la condenaban, ¿no? Ok. Supersticiones. Así en los colores de las candelas, como en estar juntos o hechas cruz, y otras vanidades que el enemigo procura entreponer y sembrar en los buenos propósitos y obras. Conociendo que en un poco de semejante fermento de vanidad corrompe toda la masa de la buena obra. Por ende, deseando evitar y erradicar las semejantes supersticiones, santo aprobante concilio, defendemos a los sacerdotes, so pena de excomunión y en virtud de santa obediencia, que no acepten ni cumplan las semejantes, más vanas que devotas demandas, más que digan las misas como usan decirlas otras, sin otra innovación ni intención alguna. Y lo mismo mandamos se haga en los trintanarios, los cuales se digan sin ninguna otra invención más de la común de la iglesia. Y porque en el decir de las misas guarden la intención del difunto, mandamos se digan de la manera que el tal difunto declarare. Que si manda se diga de difuntos sean de régimen. Y si del día se dice, se día con conmemoración de tal difunto. Y si no hubiera más que un sacerdote, no deje de decir los domingos, pascuas y fiestas de la misa del día, conforme al ordinario, por decir la misa votiva, excepto si no fuera domingo, pascua o fiesta solemne. En los tales deben los sacerdotes decir la misa del día aplicada por el difunto o persona quien se encomienda. Capítulo 23 y 3. Que no se hagan pacto y conveniencia sobre lo que se ha de dar por hacer
los divinos oficios. Misas, obsequias, entierros, ni por la sepultura. O sea, no más de lo que estaba estipulado. Porque es cosa reprobada y prohibida de derecho que sobre cosas espirituales se hagan contactos y pacciones. Santo aprobante concilio estatuimos y ordenamos que los clérigos sobre administrar los sacramentos de la iglesia, obsequias, entierros, misas y otros cualesquier divinos oficios, no hagan contrato ni conveniencia alguna, por sí ni por interposita persona, directe e indirecte, sobre lo que por ellos les han de dar antes de haber administrado, so peno de la suspensión y penas del derecho y 30 pesos de midas cada vez que lo contrario hicieren. La tercia parte para la fábrica de la iglesia y la otra tercia para los pobres y la otra para el denunciador. Pero permitimos que después de que hubiera administrado los sacramentos y oficios divinos, pueda pedir lo que es loable costumbre y lo que solían sus antecesores haber. Y porque en ello no haya exceso alguno, ni duda, mandamos dar tabla de los derechos que se acostumbran llevar, para que no se exceda de lo que en ella contenido. Y mandamos a nuestros jueces que sin pleito y dilación lo hagan cumplir y ejecutar así brevemente. Otro sí, mandamos que no se vendan las sepulturas ni enterramientos, ni se haga pacto ni conveniencia sobre ello, sino que enterrando el cuerpo se dé a la iglesia la limosna conforme a la costumbre, que en tales casos se ha entendido y tiene. Esto era, me imagino, en el caso dado de que una persona quería sobornar para, ¿cuánto me cobras por enterrarme en el altar mayor, por ejemplo? Y esas cosas eran de privilegio. Un privilegio que no toda la gente tenía, ¿no? Se ganaba por obras pías que esa persona hacía o por méritos muy grandes, la cual costumbre los fieles cristianos han tenido y tienen en dar limosnas a las iglesias para sus fábricas en dentro de sus culpas y pecados, ¿no? Y por ello la iglesia les es obligada a rogar a nuestro Señor por ellos y les dar sepultura, según sus méritos y las limosnas que hacen. Y cerca de esto el juez de la iglesia haga guardar la costumbre que en ello viere por orden, y son las penas que la constitución próxima de arriba se contiene, y porque ninguno sin el prelado pueda dar derecho de sepultura perpetua, ni conceder capilla, es aquí lo que decimos, o lugar cierto y perpetuo en la iglesia, mandamos que esto no se haga sin nuestro especial mandamiento. Muy, muy, muy preciso quedaba, porque era algo que se tenía que hacer ya en el concilio, porque era ya un mandato, porque se estaba saliendo de control. Capítulo 24. Que en las iglesias no se hagan sepulcros altos, ni haya tumbas. Por hacer sepulcros y hacer tumbas muy eminentes dentro de las iglesias, se causan grande empacho e inconveniente a los fieles cristianos, que en ellas han de convenir y estar a oír los oficios divinos. Por ende, estatuimos que todas las sepulturas dentro de la iglesia sean llanas, o sea, sencillitas, y no excedan el pavimento y suelo de las iglesias, y en ninguna manera sea dispensado para hacer sepulturas altas, y en las tumbas se haga lo mismo, si no fuere el día de las honras. Así el entierro como el dicho del año, como el del cabo del año. Y otro sí mandamos que en ninguna iglesia se permita poner lutos en las capillas y paredes, por ser ceremonia no convenible a la gravedad de la iglesia, ni aun a nuestra religión cristiana. Y los que lo contrario hicieren, pierdan los tales lutos y sean aplicados a los pobres del hospital, que en el tal pueblo hubiera. Y mandamos que los curas de las iglesias que eviten a los dueños de las dichas tumbas hasta que las hayan quitado, para que no haya problemas. Y asimismo, queriendo proveer a lo que es más útil a las ánimas de los difuntos y a lo que conviene a sus herederos,
por evitar las pompas y superfluidades que en los enterramientos se suelen hacer, ordenamos y mandamos allende de lo sobredicho que los entierros, honras y cabos de años, no se, o sea, a los aniversarios, ¿no? No se pongan sobre las sepulturas más de 12 hachas o cirios de cera, salvo si no fuera persona ilustre, o sea, un obispo, un arzobispo, algo así. Ahí sí había un permiso especial, que al tal se podría poner 24 y no más, so pena que la demás cera que se pusiere se aplique al Santísimo Sacramento. Capítulo 25. Que no se diga misa fuera de la iglesia, en casa particular, ni se dé licencia para ello. Increíble, ¿no? Como, como los cangrejos, va para atrás, yo pensando en voz alta, ¿no? Mucha causa de indevoción y poca reverencia del Santísimo Sacramento, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se ha causado y causa en no se celebrar en los templos para ellos dedicados, y porque este tan alto y divino misterio ha venido en estas partes en tanto menosprecio y bajeza que cada uno se hace decir misa en su casa, y lugares indecentes y no honestos, haciendo de las casas y moradas particulares iglesias, donde no solamente la gente de casa oye misa, pero la del barrio se recoge en las tales casas, dejando las iglesias dedicadas y ordenadas para aposento de Dios y congregación de los cristianos, aunque sean domingos y fiestas de guardar, de lo cual se sigue grande escándalo entre estos naturales recién convertidos. Una vez más, para los cristianos y a los españoles, que eran cristianos que venían de España con toda la convivencia que tuvieron por los siglos con los judíos, con los moros, y ellos manteniendo su religión súper ortodoxa, cuando venían acá, súper relajados, con muchas mañas, pero la mala influencia que causaban a los que eran recién convertidos, pues era algo que tenían que señalar constantemente, me imagino, ¿no? Por ende, por desarraigar tan perniciosa costumbre y evitar tan grande escándalo, santo aprobante concilio, estatuimos y mandamos que a ninguno sea dada licencia para los provisores y oficiales de nuestro arzobispado y provincia para que se diga misa en casa alguna, ni en otro lugar fuera de la iglesia, salvo si no fuere en casa del señor de título y de sus hijos. Señor de título, un conde, marqués y eso. ¿Por qué? Porque los títulos de condes, marqueses y eso, a pesar de que datan desde antes de las épocas cristianas, la preeminencia que ellos tenían era básicamente la de los guardianes cristianos en el mundo seglar. Los obispos, arzobispos y el clero era en el brazo de la iglesia, y en el brazo seglar eran los más altos honores que se tenían, ¿no? La más alta nobleza. ¿Y a qué se refiere la nobleza? La nobleza que ellos aludían era la nobleza en la decencia ya cristiana, ¿no? Y dice, Señor, y sus hijos, y que tengan en su casa capilla y lugar apartado para esto. Pero aún así que tenga capilla, ¿no? Y era lo más conveniente, que tenía un lugar adecuado. Y mandamos a todos los clérigos que en lugar alguno, o casa de caballero, o de otra persona cualquiera, no diga misa, sin especial licencia nuestra. Y habiéndola, sea en lugar decente, donde haya capilla, lugar cómodo, como dicho es, donde no haya cama, ni fuere de enfermo, que no se pueda levantar de ella,
el presbítero mire mucho que el tal lugar esté compuesto y adornado como conviene, y si alguno lo contrario hiciere, no celebrando ante prelado o persona de título, incurre en pena de suspensión ad divinis de 1 mes por cada vez que lo hiciere, y cuando con la dicha licencia se diere misa o algún enfermo, sea en enfermedad grave y pocas veces, aunque sea la enfermedad proligia. Y en el capítulo 26 vamos a continuar en el siguiente, la siguiente parte, que sería la cuarta parte. Y al ritmo que vamos, digamos que faltarían unas 3 o 4 partes, que es una maravilla para mí volverlos a leer. Y con esto me voy aquí y doy fin a este episodio número 38 y la tercera parte de las constituciones de Fray Alonso de Montúfar. Se despide su anfitrión Jorge Barba. No se les olvide darle me gusta, compartir y ya nos pueden escuchar por Spotify. Que estén bien y nos vemos en la siguiente.